Dove Andy, se Tobias again. Aquí Merin y vamos a hablar del sistema de magia principal de la Rueda del Tiempo. Este mismo es el poder único, una infinita fuente de poder de la cual hombres y mujeres pueden tomar y generar efectos asombrosos. La particularidad principal de este sistema de magia es que se divide en dos partes: el Saidin, que puede ser usado por hombres, y el Saidar, que puede ser usado por mujeres. Las dos partes son prácticamente idénticas en cuanto a cómo se realiza la magia, pero tienen unas pequeñas diferencias y unas complementaciones una con la otra que las hacen especialmente interesantes. Esta complementariedad se ve perfectamente en el símbolo antiguo de las Aes Sedai. Este símbolo era el símbolo de las personas que podían realizar magia en la era de la leyenda, y se componía por dos partes, una parte masculina y una parte femenina. A día de hoy, por hechos que ocurrieron con la parte masculina del poder, esta ha sido retirada y ya solo queda la parte femenina, y la parte masculina simboliza al dragón, el hombre más poderoso del mundo y líder de los Aes Sedai varones en la era de la leyenda. Una de las principales características del poder único es quién lo puede usar y cómo lo puede usar. En el mundo actual existen tres tipos de personas: la persona que no puede encauzar el poder único nunca, que no tiene ningún acceso y ninguna afinidad con la fuente verdadera; las personas que pueden canalizar algo, pero solo si se les enseña adecuadamente; y después están las personas que tienen lo que se llama la chispa, que acabarían encauzando sí o sí y que sin un entrenamiento adecuado acabarían muriendo. Es interesante mencionar que si una persona que tiene la chispa empieza a encauzar sin saber lo que está haciendo, usualmente se coloca un bloque interno, el cual está solo en su mente y le impide hacer magia si no cumple ciertas condiciones. Puede ser, por ejemplo, estar enfadada, puede ser tener los ojos cerrados, etc. No todo el mundo tiene la misma capacidad para absorber el poder único. Por ejemplo, hay personas que pueden absorber muchísimo poder y otras que pueden absorber muy poco. Este límite se va descubriendo poco a poco por la persona que va encauzando poder único, haciendo cada vez cosas más complejas. Pero existe una forma de saber hasta qué punto puede llegar una persona. Por ejemplo, Moraine, al principio de la Rueda del Tiempo, coge a ciertas personas y les dice cuál va a ser su capacidad de encauzar comparándola con Aes Sedai existentes. Hemos dicho que la fuente de poder único es prácticamente infinita, pero que sí que está limitada a la cantidad que pueda absorber una persona. Esa persona puede intentar absorber mucho más de lo que le permite su cuerpo, y eso te puede llevar a tres escenarios distintos. El primero de ellos es que puedes morir instantáneamente. La segunda, que puedes quemar tu capacidad de encauzar, como por ejemplo lo que le sucedió a Lews Therin, el dragón, que cuando se volvió loco y asesinó a su amada, absorbió todo el poder único que pudo, hasta que se consumió a sí mismo y generó una montaña, un volcán enorme al lado de la sede de los Aes Sedai, que se llamó el Monte del Dragón. La tercera gran consecuencia de absorber mucho poder único es que puedes destrozar tu mente. Una vez que sabemos las limitaciones de este tipo de poder, vamos a empezar a hablar de cómo se realiza la magia usando el poder único. Esta misma se realiza usando hilos de diferentes elementos. Los elementos que hay para elegir son 5: tierra, aire, agua, fuego y energía, y se combinan de una forma u otra para conseguir diferentes objetivos. Por ejemplo, se pueden usar hilos de fuego para encender fuegos, antorchas, linternas. Se pueden usar también hilos de agua para generar corrientes, lluvia. Se pueden usar, por ejemplo, hilos de aire para mover objetos. Incluso se pueden usar hilos de energía combinados con otros elementos para curar heridas. Prácticamente existen infinitos usos para este sistema de magia. El problema que existe es que mientras más complejo sea el efecto que quieras realizar, más complejos serán las combinaciones de hilos que tendrás que realizar, y muy pocas personas son capaces de manejar muchos hilos al mismo tiempo de forma muy compleja. Mientras más fuerte es uno en el poder, usualmente es más fácil manejar estos hilos. Hasta ahora hemos visto las capacidades que tienen tanto el Saidin como el Saidar para generar magia. Es importante remarcar que los dos son el mismo sistema de magia, por lo cual sus reglas son prácticamente iguales, pero la forma en la que se siente uno con respecto a la otra y los puntos fuertes y débiles de cada uno son diferentes. Por ejemplo, pese a que los dos son muy adictivos, cada uno afecta a la persona de cierta forma distinta. Por ejemplo, el Saidin se siente como un torrente de fuerza increíble contra el que tienes que luchar para que no te venza, para el cual necesitas una voluntad férrea para que no te supere.
Es una lucha constante en la que tienes que vencer al poder para no ser sometido a él. Sin embargo, el Saidar, la parte femenina, es una fuerza que te guía a la que debes rendirte. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado. Con esta descripción llegamos al siguiente punto, que es que, como hemos visto, el Saiyajin es más fuerza bruta que el Saidar, por lo cual los encauzadores varones por lo general son más fuertes en cuanto a ser capaces de absorber más poder único al mismo tiempo. Sin embargo, el Saidar, a ser ligeramente más fácil de controlar, permite que las personas que están usando el Saidar puedan hacer hilos más complejos de forma más simple que las personas que usan el Saiyajin. Habíamos hablado de que existen 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y energía. Pues cada uno de los poderes, Saiyajin y Saidar, es más afín a uno de esos elementos. En el caso del Saiyajin, los elementos que son más predominantes son la tierra y el fuego. Sin embargo, el Saidar va más con el aire y el agua, siendo ambos igual de efectivos en el uso de hilos de energía. Esto es más una guía que una regla, porque hay muchísimas personas que tienen afinidad más a un elemento que a otro. Puede existir un usuario del Saiyajin que tenga muchísima afinidad por los hilos de aire, o un usuario del Saidar que tenga mucha afinidad por los hilos de fuego. Aunque por lo general se cumple esta regla de que una persona que usa el Saiyajin suele ser más fuerte en tierra y fuego que en aire y agua. Además, hay que tener en cuenta que existen muchísimos talentos especiales, que eso darían para otro vídeo, por los cuales una persona puede ser muy afín a ciertos tejidos que generen un efecto muy concreto, siendo muy débil en el poder para otro tipo de tejidos. Esto se puede ver cerca del final de la saga, donde una persona que no tiene prácticamente fuerza en el poder único es incapaz de realizar los hilos más simples, pero es perfectamente capaz de realizar el más complicado o uno de los más complicados que existen, que requiere más poder con muchísima facilidad, siendo perfectamente el mayor experto de ese tipo de hilo que hay actualmente. Después de haber hablado de la cantidad de poder que puede manejar una persona, existen ciertas formas de hacer que tu cuerpo aguante más y puedas absorber mucho más poder único sin quemarte a ti mismo. Existen 3 formas de incrementar el poder único que puede manejar una sola persona. El primero de ellos es el uso de determinados objetos que se llaman angreal o saangreal. Ambos funcionan de la misma manera. Tú tienes ese objeto, lo usas para absorber poder único y puedes absorber muchísimo más poder único que el que puedes absorber siendo únicamente tú. La diferencia entre un tipo de objeto y otro es la cantidad de poder único que se puede absorber. Los saangreal son muchísimo más poderosos que los angreal y hay muchísimos menos. Además, en la era actual de la rueda del tiempo no se sabe cómo se generaron estos objetos, por lo cual son muy limitados y muy codiciados. Estos objetos pueden ser usados por hombres o mujeres dependiendo de para qué han sido diseñados. Incluso pueden ser usados por hombres y mujeres a la vez. O no pueden ser usados por un hombre solo o una mujer sola y necesitan varios al mismo tiempo. Algunos ejemplos de estos objetos que vemos alrededor de la rueda del tiempo son los Koyankal, que existe uno masculino y uno femenino, y los dos se pueden usar juntos. Después existe también Kalandor, la espada mágica que es un sangreal para hombres. Después está el Sakarnen, otro sangreal para hombres, el más poderoso que existe en el mundo según sabemos. O por ejemplo el sangreal de Bora, un sangreal solo para mujeres que existe en la Torre Blanca. La segunda forma de absorber más poder único y generar efectos más grandes es unirte en un círculo de personas del mismo sexo. Con esto consigues multiplicar tu poder, aunque al hacer un círculo le tienes que dar el poder del círculo a una de las personas, por lo cual una va a usar el poder de todas las personas del círculo para generar los efectos deseados. Esto requiere confianza en la persona que va a manejar el círculo, además de cierta práctica para poder enlazarse correctamente. Y el tercer método para incrementar tu poder está relacionado con el segundo, y este es unirte en un círculo con personas del sexo opuesto. Hablamos de que el Saiyajin y el Saidar eran fuerzas complementarias y aquí se ve perfectamente cómo la unión entre un hombre y una mujer es más poderosa que la unión entre dos hombres o la unión entre dos mujeres. Para saber individualmente quién es el más poderoso de la rueda del tiempo, Robert Jordan nos dejó una lista de niveles de poder en las cuales te dice cuál es la persona más poderosa de cada sexo y los divide por escalas, siendo las personas más poderosas del sexo masculino
En la Rueda del Tiempo, Randall Thor, el dragón renacido, y Ilan, uno de los renegados. Y por el lado de las mujeres serían Lanfear, una de las renegadas, y Alivia, una sultán. Una vez que hemos visto cómo funciona el saidin y el saidar, vamos a ver el problema con el que se nos presenta el saidin desde el principio de la saga de la Rueda del Tiempo. Este problema es la contaminación del saidin. Se nos describe como una capa de aceite que está por encima de un charco de agua cristalina. El agua cristalina sería el saidin y esa capa de aceite sería la contaminación que está sufriendo el saidin, que te obliga a pasar por ella para llegar a la fuente de poder. Esta capa de contaminación se encuentra desde la era de la leyenda, ese momento en el cual se produjo la guerra contra el oscuro. Llegados al final de la guerra, Liusterin Telamon, el dragón renacido, junto a otros 100 hombres, de los más poderosos Aes Sedai que existían en ese momento, se fueron a luchar contra el oscuro, y él, con esos 100 compañeros, consiguieron sellar al oscuro en la perforación. Ahora, el problema es que cuando tocaron al oscuro con el saidin, le permitieron a él tocarlo de vuelta, consiguiendo que él mismo se quedase corrupto para siempre. El uso del saidin desde ese mismo momento acababa volviendo a los hombres locos. Eso provocó lo que se llama el desmembramiento del mundo, ya que la mitad de las personas que eran capaces de usar el poder único y además eran de las más poderosas, poco a poco se empezaron a volver locos. Esta contaminación que recibió el saidin se nos describe como una capa nauseabunda que provoca malestar a la persona que está absorbiendo el poder único, pero que a su vez, con la actividad del poder único, se convierte en una sensación extremadamente extraña y, a lo largo de su uso, como hemos dicho, te vuelves loco. Pero no es una locura del estilo de que el oscuro empieza a manejar tu mente. No, en ese momento lo que empiezas es a ver sombras, a escuchar voces que te piden que mates, que te piden que desconfíes de las personas que están a tu alrededor. Y dependiendo de la voluntad de cada persona, puede aguantar más o menos tiempo esa locura. Tenemos ejemplos de personas que han llegado a estar 6 años sin sufrir ningún efecto y otras que en 2 años prácticamente han llegado al borde de la locura y han tenido que ser ejecutadas. Y este es el motivo por el que los Aes Sedai actualmente en la tercera era son considerados más o menos monstruos, personas de las que te tienes que esconder y personas que son especialmente peligrosas. Y por ello prácticamente todas las asociaciones de encauzadores que vamos a ver que existen en este mundo son formadas por mujeres. Por último vamos a ver todas las asociaciones de encauzadores que existen en el mundo de la Rueda del Tiempo durante la tercera era, que es la época en la que ocurren los libros. Aquí puede haber unos pequeños spoilers, aunque no voy a entrar en qué hace cada organización, sí que su propio nombre pues puede ser un pequeño spoiler para ciertas cosas que ocurren en la saga. La primera de estas organizaciones es las Aes Sedai, que son las herederas de lo que una vez fueron las Aes Sedai de la Era de la Leyenda, en las cuales había hombres y mujeres. Actualmente son una de las organizaciones más poderosas del mundo que se dedican a controlar a reyes, a aconsejarlos, son los que tienen el poder mayor que existe en el mundo al tener la mayoría de los sangreal y los sangreal que existen y al tener uno de los mayores números de encauzadores del mundo, además de ser de los más poderosos. Las Aes Sedai se caracterizan por realizar 3 juramentos que le permiten que las personas le tengan cierta confianza, porque está claro que un grupo de personas de las cuales cada una de ellas vale por un pequeño ejército puede prácticamente dominar el mundo. Entonces, para ganarse la confianza de las personas, realizaron los 3 juramentos. Estos mismos son los siguientes: no decir ninguna palabra que no sea cierta, no realizar ningún arma que pueda matar a otra persona y no usar el poder único como arma, excepto contra engendros de la sombra o amigos siniestros, a no ser que sea como último recurso para defender la propia vida, o la vida del guardián, o la vida de otra Aes Sedai. Al final estos juramentos hacen que las personas confíen mucho más en ellas, pero se ve como en toda la saga de la Rueda del Tiempo intentan doblar la realidad para que se amolde a lo que ellas quieren y poder no saltarse, pero sí interpretar los juramentos de la forma que la persona quiere en ese mismo momento. Relacionado con las Aes Sedai tenemos a las Allegadas, compuestas por mujeres que fueron rechazadas de la Torre Blanca. Este grupo intentó vivir en la sombra durante muchos años. Es un grupo especialmente extenso. Está formado por más de 2000 mujeres, todas en el continente donde se desarrollan los eventos de la Rueda del Tiempo.
Aparte de ello, son mujeres que por lo general son débiles en el poder único, al ser las que fueron rechazadas de la Torre Blanca. Pero una característica muy importante de este grupo es que son muy longevas, siendo capaces de superar los 400 años de edad. En contraposición a las Aes Sedai, y esto es spoiler, están los Asha'man. Es la organización fundada por Rand al'Thor, el dragón, para enseñar a los hombres a encauzar y usarlos como soldados contra el oscuro. Después tenemos a los marinos, que tienen a las detectoras de vientos. Estas son mujeres que son capaces de realizar ciertos hilos relativamente simples y los usan para navegar en el mar. Otra de las más importantes organizaciones que son capaces de encauzar son las Sabias Aiel, formadas por mujeres. Este grupo se especializa en el mundo de los sueños. Es un sistema de magia que aún no hemos visto, pero también son capaces de encauzar. Y ya fuera del continente donde se sitúan nuestros protagonistas, tenemos en Shara los Ayad. Estos son hombres y mujeres capaces de encauzar que viven separados del resto del mundo. Principalmente se usaron como soldados en la última batalla. Y por último, por parte del Imperio Seanchan están las Damane y las Sul'dam. Estas son mujeres que son usadas para la guerra. Las Sul'dam son mujeres que son capaces de encauzar, que allí son tratadas como prácticamente animales y son controladas por las Damane, que usando un objeto específico que se llama Adam, son capaces de darle órdenes, torturarlas, etc. Y con esto concluimos la explicación del poder único, el sistema de magia principal de la Rueda del Tiempo. En mi opinión es un muy buen sistema de magia porque es complejo, permite que ocurran muchas cosas distintas en el mundo, permite muchos efectos distintos, lo que hace que no sea repetitivo. A la larga, que no sea todo el tiempo, lanza una bola de fuego, ocurre una persona. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con él que no se han tratado aquí por ser spoiler, y además sus límites están bastante bien definidos. Con lo dicho me despido y hasta la próxima.